Bienvenidos a este espacio de encuentro, reflexión y de esperanza. Hoy quiero invitarte a contemplar un pasaje profundamente conmovedor del Evangelio, el Evangelio de San Marcos. Ese momento en el que un paralítico es llevado hasta Jesús por la fe y el amor de sus amigos, incluso abriendo el techo para acercarlo a él. Es una escena que nos habla de algo muy humano y muy divino a la vez, la necesidad de ser sostenidos y el poder inmenso de la fe, y de la fe compartida. Pero hay algo que sorprende profundamente. Antes de sanar su cuerpo, Jesús sana su alma. Antes de devolverle el movimiento, le devuelve la gracia. Hoy vamos a profundizar en este misterio acompañado por las reflexiones del diácono Samuel Gerstner y del padre Gustavo Langone, quienes nos ayudarán a descubrir cómo Dios sigue obrando hoy, muchas veces a través de la fe de otros, y siempre desde un amor que va más allá de lo que vemos. Una pequeña reflexión sobre los versículos 1 a 12 del Evangelio de San Marcos. Voy a utilizar la traducción de la Biblia de Navarra. Al cabo de unos días, Jesús entró de nuevo en Cafarnaúm. Se supo que estaba en casa, y se juntaron tantos que ni siquiera ante la puerta había ya sitio, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron trayéndole un paralítico llevado entre 4. Y como no podían acercarlo hasta él a causa del gentío, levantaron la techedumbre por el sitio en donde se encontraban, y después de hacer un agujero, descolgaron la camilla en la que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Estaban allí sentados algunos de los escribas y pensaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Enseguida, conociendo Jesús en su espíritu que pensaban para sus adentros, de este modo les dijo: ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados, se dirigió al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y se levantó, y al instante tomó la camilla y salió en presencia de todos, de manera que todos quedaron admirados y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto nada parecido. El Evangelio nos introduce en un misterio central de la misión del Mesías, el perdón de los pecados. San José escuchó, al encontrarse con el ángel en sueños, que el hijo que llevaba María en su seno quitaría el pecado de su pueblo. Y San Juan Bautista le presenta como el Cordero que quita el pecado del mundo. Primeramente empezaremos a detallar un poco. Jesús había regresado a Cafarnaúm después de salir de aquí. Él había elegido aparentemente a Cafarnaúm, lo que significa
pueblo del Consuelo, en el lago de Galilea, como sitio, un poco, para decirlo así, centro de misión en Galilea. En Nazaret le habían rechazado y se fue a Cafarnaúm, donde vivían Andrés y Pedro, donde iba a llamarse a Leví o Mateo como apóstol. Entonces, un lugar donde Jesús encontró algunas personas dispuestas a servirle, a pesar de que también se encontró con mucha incredulidad. No sabemos si la casa de la que se habla era la de Pedro, lo que es bien posible, o si tenían, mientras tanto, por ser un grupo ya mayor de personas, habían adquirido un lugar más grande para vivir. Ahora escuchamos que se juntaron tantos. La palabra griega para juntarse, lo que se traduce con juntarse, es synexesan. Eso es una palabra puesto en el pasado y el indicativo de esa palabra es synago. Es la misma palabra que está en la base de la sinagoga. Ahí, con ese pequeño detalle, el Espíritu Santo y el evangelista quieren indicar algo. El traslado de la sinagoga a la iglesia. Hoy en día, la casa de San Pedro ha sido excavado, o sea, mejor dicho, los restos de una iglesia en tiempos bizantinos construida sobre los fundamentos de la casa de Pedro. La casa de Pedro es símbolo de la iglesia, ¿no? En la sinagoga Jesús se encontró bastantes veces con resistencias, particularmente cuando realizaba milagros el día sábado. Y así fue también en la historia de la joven iglesia. Por ejemplo, leemos tantas veces en los viajes misioneros de San Pablo que Pablo predicaba en la sinagoga, no encontró fe y se fue a otro lado para predicar, y los paganos, las personas no judías, más le daban crédito y llegaban a la fe. Entonces, en ese segundo capítulo del Evangelio de San Marcos, esto ya está prácticamente prefigurado. Ahora entramos en esa escena pintada de manera tan viva. El Evangelio de San Marcos, sin duda, es el Evangelio de los recuerdos de Pedro. Marcos no era un testigo ocular de la evangelización en Galilea, pero sí Pedro. Y leemos en la carta de San Pedro que él dice, Marcos mi hijo. Mejor dicho, que toda la tradición dice que San Marcos creció como discípulo de Pedro, y ciertamente el Evangelio de él recoge los recuerdos de Pedro. Eso es un tema aparte y es comprobable por muchos detalles del Evangelio de San Marcos. De todos modos, se nota la frescura, lo inmediato de las impresiones, el espíritu de Pedro que fue totalmente sobrecogido por la impresión de la divinidad de Jesús. El Evangelio de San Marcos empieza con estas palabras, Evangelio de Jesús, el Hijo de Dios. Y eso es también un tema de este Evangelio de hoy día, que representa a Jesús como el Hijo de Dios, Dios mismo. Entonces, lo característico del Evangelio de San Marcos es precisamente los detalles. Y solamente podemos imaginarnos la escena. Jesús dentro de una casa no tan grande, y encima de él empiezan a quitar el techo. Obviamente, eso no es una cosa que no se percibe. Deben caer pequeñas partes que se están quitando del techo, y Jesús debe ciertamente haber quedado silencio, no hizo nada, no les mandaba a nadie para decirles que por favor denle paso a estas personas que pueden entrar por la puerta en vez de destrozar algo de la casa. No, él sencillamente permite que esas cosas sucedan como suceden. Y de toda la escena realmente impresionante, que desde el techo, desde un gran hueco debe haberse hecho para poder bajar una camilla para una persona adulta, entonces desciende una persona enferma. Y nos encontramos
con un detalle muy significativo. El enfermo es llevado por 4 personas y se encuentra con aquel que es el Hijo de Dios, ese Dios que reside sobre querubines, los 4 querubines del Ezequiel que transportan el carro divino, la Merkabah, en el cual se hace visible Dios en la profecía de Ezequiel. Es un pequeño detalle, no sería justo cargar demasiado, sin embargo, es uno de los indicativos para subrayar la divinidad de Jesús. Entonces leemos, cuando Jesús vio la fe de ellos. Eso puede, por supuesto, indicar que la fe de la iglesia, de la comunidad creyente, que es también llevada por una gran caridad, porque para esos hombres que ciertamente tenían mucha fe en Jesús, fue un esfuerzo bastante grande molestar a los demás, cargar a una persona adulta y transportarla, ciertamente por una escalera, en cierto sentido al primer piso, sobre el techo. Eso es un gran esfuerzo que indica un poco algo de la actitud que la iglesia debe tener, arriesgar todo, esforzarse con todo para llegar a la sanación del alma y de los cuerpos de las personas a quienes amamos, a quienes queremos acercar a Jesús. El evangelista dice, Jesús vio la fe de ellos. Posiblemente entonces se refiere a los 4, pero me parece más probable que también al paralítico, porque el paralítico no solamente coincidió, que posiblemente pidió ser llevado delante de Jesús. De todos modos, Jesús, con su mirada penetrante, con la mirada de aquel que sabe lo que está dentro del ser humano, le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Me parece que en esa palabra se encierra el conocimiento del alma de esa persona, que en lo más íntimo suyo no solamente buscaba ser sanado de su situación realmente terrible, humillante y desesperante. Ser paralítico no puede contribuir para el propio sustento, para su familia. A lo mejor está dependiente de todo. Sin embargo, en el alma de esa persona, en su corazón, debe haber habido algo de un conocimiento, una esperanza que llegaba más al centro, al origen de cualquier sufrimiento, la sanación de la relación con Dios. Y Jesús le acepta como hijo. Con esa palabra, hijo, niño, se indica que se está realizando la adopción como hijo de esa persona. Y lo primero que él dice, tus pecados te son perdonados. Entonces se dirige la mirada del evangelista a algunos escribas sentados aquí. Aparentemente es bien probable que esos personajes hayan sido enviados desde el templo por los sumos sacerdotes para examinar la cuestión si realmente el Mesías haya venido o no, porque era obligación del sumo sacerdocio de examinar las figuras que podrían ser Mesías. Entonces, esos personajes aparentemente se sienten muy importantes, mientras los demás están de pie afuera o en la casa esperando, ellos sentados en la postura
del juez quien juzga sobre los demás. Y ellos piensan entonces, blasfema. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? En sí, la cuestión es justificada, no el modo como se le pone. Es justificado tropezar sobre esa frase extraordinaria, tus pecados te son perdonados, casi decir yo te perdono tus pecados, reclamando así autoridad divina. Ellos habían escuchado ciertamente los milagros de Jesús. Si los milagros revelan poder divino, hubiera sido justo preguntarse cómo es posible que se diga eso, sin llegar directamente a la negación de la justificación de esa expresión de Jesús, tus pecados te son perdonados. Ellos entonces pecan por un juicio temerario. Y Jesús no les condena. Él quiere abrirles un camino y quiere darles una posibilidad para poder comprender lo que hace y quién es. Y les dice, recrimina, ¿por qué pensáis? Pero de manera dulce y justa. Y les dice, es más fácil decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda. La primera, expresar una palabra es fácil. Realizar un milagro es difícil. Y aquí tenemos entonces las dos cosas, palabra y obra, los coinciden en Jesús. Jesús, como en el sacramento, en cualquier sacramento se unen la palabra con el signo. La sanación del paralítico será entonces el signo que va junto con la palabra. Y así será. Ahora, te digo, la traducción aquí dice, se dirigió al paralítico, pero el texto original dice, se dirige, se nota la sorpresa que todavía está presente en la memoria del testigo, se dirige al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Ese levantarse es justamente, como siempre en esos casos, una palabra que corresponde a la palabra de la resurrección, ¿no? A ese hombre han sido perdonados los pecados. O sea, él está ahora en estado de la gracia. Está en estado de una persona que ha resucitado con Jesús. Y así resucitado espiritualmente también puede levantarse y salir de aquí. Y es interesante que Jesús quiere que vaya a su casa. No dice ponte aquí para seguir escuchando las enseñanzas. En primer lugar, ciertamente será para que no haya mucho revuelto, muchas personas que empiecen a entrevistarlo y pueda así profundizarse en él, el milagro que había experimentado y la transición a una vida de fe. Dentro del núcleo de su casa, de su familia, él debe profundizar la gracia, la paz interior y así, en primer lugar, dar testimonio a su familia. Es un poco la manera de la iglesia doméstica. Jesús no llama a todos a seguirle directamente. Muchos incluso le dicen, ve a tu casa. Es la vocación entre el laico creyente
que permanece en su entorno y aquellos que son llamados a ser directamente propagadores de la buena nueva. De todos modos, así la gente está tomada totalmente del estupor. Nunca hemos visto nada parecido. Lamentablemente, más tarde Jesús tendrá que decir a Cafarnaúm: ¿tú crees que serás levantado al cielo? Ay de ti, Cafarnaúm. Si Sodoma y Gomorra hubieran visto los milagros que acontecieron en ti, se hubieran convertido y siguieran vivo. Lamentablemente, la sorpresa, el estupor, no en todos, ha llevado a una conversión con sus consecuencias, la incomprensión del mundo. Ojalá que ese paralítico haya quedado en la gracia de Cristo. Ojalá que todos nosotros permanezcamos fieles a las revelaciones que el Señor personalmente nos ha dado y nos da continuamente por medio de su palabra. Después de esta primera mirada que nos ofrece el diácono Samuel Gerstner, nos invita a reconocer la fuerza de la fe que intercede. Vamos ahora a profundizar en el corazón de este pasaje también, porque si bien todos esperamos la sanación visible, Jesús nos revela algo mayor. Hay una sanación más profunda, más urgente, la del alma. Escuchemos ahora al Padre Gustavo Langone, quien nos ayudará a comprender por qué para Dios el perdón no es un paso previo, sino el verdadero comienzo de toda restauración. En este tiempo de Cuaresma, tiempo de conversión, tiempo de volver nuestro corazón hacia nuestro Dios, hacia Jesucristo, queremos compartir con ustedes esta reflexión del Evangelio de San Marcos en el capítulo 2, del versículo 1 al 12, que dice así: días después, Jesús entró de nuevo en Cafarnaúm y corrió la voz de que estaba en casa. Se agolparon tantos que ni siquiera ante la puerta había sitio. Jesús les predicaba la palabra y le traen un paralítico llevado entre cuatro. Al no poder presentarse a causa de la multitud, abrieron el techo de encima de donde él estaba y a través de la abertura que hicieron, descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos escribas que pensaban en sus corazones: pero ¿qué habla este? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Pero Jesús, al instante, dándose cuenta en su espíritu de lo que ellos pensaban en su interior, les dice: ¿por qué piensan así en sus corazones, que es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dice al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Se puso
en pie, y al instante, tomando la camilla, salió a la vista de todos y dieron gloria a Dios diciendo, jamás vimos cosa parecida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un hombre afectado de parálisis recibe una doble curación por parte de Jesús. La curación espiritual, porque le perdona los pecados, y la curación corpórea, porque le cura su parálisis. El episodio revela que el encuentro personal con Jesús no solo no deja nunca al alma con las manos vacías, sino que recibe aún aquello que el alma ni siquiera podía imaginar que podía recibir. En el caso del hombre con parálisis, su máxima aspiración era recibir un milagro de curación física de manos de un hombre con poderes extraordinarios, del cual había oído hablar maravillas, y por eso se atrevía a ser llevado ante su presencia. Sus aspiraciones no iban más allá de ser curado en su impedimento corpóreo, pero en su encuentro con Jesús recibe no solo lo que fue a buscar, sino un don infinitamente más grande, el don del amor de Dios manifestado en el perdón de los pecados. El hombre paralítico va a buscar la sanación de su cuerpo y se encuentra con que, además, recibe la sanación del espíritu al perdonarle Dios en persona sus pecados. Pero, ¿por qué Jesús no se dedicó primero a curar al paralítico, sino que dijo, hijo, ánimo, tus pecados te son perdonados? Lo hizo con mucha sabiduría, pues es costumbre de los médicos destruir la causa de la enfermedad antes de eliminarla. Así actuó Jesucristo. Reprime primero la fuente del mal, porque la fuente, raíz y madre de todo mal, es la naturaleza del pecado. Esto es lo que debilita nuestros cuerpos. Esto es lo que causa la enfermedad. Por eso también en esta ocasión dijo, hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Y en otra ocasión dijo, mira, estás sano, no peques más, no sea que te suceda algo peor, insinuando a ambos que estas enfermedades eran fruto del pecado. Pablo también demostró esto en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 30, cuando reprocha a los corintios cierto pecado. San Pablo dijo, por esta razón muchos son débiles y enfermos entre ustedes. Por lo tanto, Jesús primero elimina la causa del mal, tras decir, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Eleva el espíritu y anima al alma abatida, pues estas palabras se convirtieron en causa eficaz y al penetrar en la conciencia se apoderaron del alma misma y la liberaron de toda angustia, pues nada crea tanto placer ni brinda tanta confianza como la liberación del autorreproche. Hoy se repite millones de veces lo que nos presenta este Evangelio. Jesucristo susurra a quien tiene fe su palabra de perdón. Tus pecados te son perdonados. Yo te asuelvo de tus pecados en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Es importante decirlo con claridad. Perdonar no es olvidar ni minimizar el dolor. Es negarse a seguir cargando en el propio cuerpo el peso del pecado de otro, del error de otro. Cuando esto nos ocurre, el cuerpo se convierte en el lugar donde la injusticia vivida continúa pagándose a diario, culpa prolongada, cuando la persona se castiga sin darse cuenta. En la visión de Santa Hildegarda, la culpa que no se entrega a la misericordia de Dios se transforma en una carga destructiva. Muchas personas pasan años castigándose interiormente por decisiones pasadas, elecciones mal hechas o resueltas, errores antiguos. Exteriormente continúan con la vida, interiormente viven en una autoacusación silenciosa. Y esta culpa constante debilita el alma, le quita la alegría, le reduce la virilitas, la vitalidad. El cuerpo responde con enfermedades de desgaste, pérdida de energía, profundo desánimo, dolores que parecen no tener causa clara. Para Santa Hildegarda de Bingen, vivir sin aceptar el perdón de Dios es vivir en desacuerdo con la propia liberación, con la propia redención, con la propia salvación. La fe católica enseña que la misericordia de Dios no es una teoría, es una realidad viva. Cuando la persona se niega a aceptarla, crea una ruptura interior que el cuerpo termina expresando. Tristeza profunda, pérdida del sentido de la vida. Por eso Santa Hildegarda tenía una mirada muy sensible hacia la tristeza que nace de la pérdida de sentido, no de la tristeza momentánea, no de la tristeza por causas de la vida, sino aquella que vacía el interior. Pecado capital, la tristeza, cuando la vida deja de tener sentido, cuando la esperanza se apaga, cuando el corazón se cierra a la alegría, el cuerpo pierde su impulso vital. Santa Hildegarda enseñaba que la alegría es una fuerza espiritual. Cuando desaparece durante mucho tiempo, el cuerpo entra en declive. El padecimiento, en este caso, no es solo físico, es un llamado a reencontrarse con el sentido, con la fe, con la vida, como don, con el perdón. ¿Y qué se necesita para conseguir el perdón de Dios? Acudir a Jesucristo, no tener miedo. Donde hay un sacerdote que vive en la fe de la Iglesia, allí está Jesucristo. Solo Dios puede perdonar los pecados. Y Dios ha querido que los apóstoles y sus sucesores recibiesen este poder de su misericordia. Hoy como ayer repiten el gran milagro de Jesucristo, el perdón, pues donde hay remisión de pecado, hay filiación. Así, al menos, no podemos llamar a Dios Padre hasta que hayamos lavado nuestros pecados en el estanque de las aguas sagradas. Es cuando nos levantamos de allí, habiéndonos liberado de esa carga maligna que decimos, Padre nuestro,
que estás en el cielo. Toda actividad sanante de Jesús tiene como finalidad iluminar el horizonte nuevo de la promesa de Dios que ahora se cumple. En este horizonte, el hombre no solo encuentra la realización de sí mismo según sus posibilidades, sino que se realiza en Dios, que se ha revelado progresivamente como rostro oculto del hombre, su punto final. Si el pecador es el hombre fallido en su finalidad, que es el mismo Dios, ahora se cumple lo que había profetizado Ezequiel. Quedarán purificados de todas sus impurezas y de todas sus inmundicias, los purificaré y les daré un corazón nuevo, les daré un corazón de carne, infundiré mi espíritu en ustedes y haré que los conduzca según mis preceptos. El paralítico puede levantarse y ponerse en camino, dejándolos a todos asombrados, no simplemente porque se han afianzado sus miembros. El que antes estaba paralizado e inmóvil, ahora ha recibido el Espíritu nuevo, el Espíritu de Dios, que hace que se levante y camine de una manera nueva hasta el punto de dejarlos a todos asombrados. Los verdaderos paralíticos parece que en este texto del Evangelio que terminamos de leer sean los escribas que están allí sentados y en lugar de acoger la presencia de Dios en esta nueva realidad que se va poniendo en camino, piensan en sus corazones este blasfema. Ellos saben que solo Dios puede perdonar los pecados, pero ¿por qué no lo han reconocido ahora sobre esta tierra, en el Hijo del Hombre? El episodio del Evangelio demuestra entonces que Jesús es el Dios del amor inagotable, incomprensible, inabarcable, y que ese amor se dona a quien se le acerca sin esperar nada a cambio. Cuando se considera la grandiosidad del episodio evangélico, podríamos estar tentados en pensar que el paralítico fue doblemente afortunado, pero que Jesús no obra en nuestro siglo XXI con esta clase de milagros. Y sin embargo, no es así, puesto que el doble milagro en el que se produce la curación del alma y del cuerpo es figura del sacramento de la confesión, sacramento por el cual Jesús perdona los pecados del corazón del hombre, pecado que lo paralizan en su vida espiritual, así como la parálisis física impide al hombre su normal deambular. En el sacramento de la confesión, Jesús obra en persona a través del sacerdote ministerial, derramando su sangre que brota de su corazón traspasado sobre el alma que se confiesa con un corazón contrito y humillado. Tus pecados te son perdonados. Cada confesión sacramental es un milagro del amor divino que obra sobre el alma maravillas incomprensibles, imposibles siquiera de imaginar, puesto que no solo perdona los pecados, sino que al dejar al alma en estado de gracia santificante, viene Él, Jesús en persona, junto al Padre y junto al Espíritu Santo, para ser morada en el alma de quien se confiesa. De esta manera,
así como le sucedió al paralítico del Evangelio, que recibió más de lo que iba a buscar, así también el encuentro con Jesús en la confesión es ocasión para que el alma reciba, además del perdón de los pecados, algo que ni siquiera puede imaginar: la presencia personal y la inhabitación de las tres divinas personas. Hijo, tus pecados se son perdonados. Con el doble milagro realizado en el paralítico, la curación de su alma y la curación de su cuerpo, Jesús demuestra que es Dios, que quita los pecados del mundo. El mismo Jesús del Evangelio que curó al paralítico es el que se nos manifiesta oculto en la apariencia de pan, en la Eucaristía, según nos revela la Santa Madre Iglesia, cuando, al ostentar la hostia consagrada, el sacerdote ministerial dice: este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Jesús, Eucaristía, es el hombre Dios del Evangelio que perdona nuestros pecados. Entonces, como el paralítico del Evangelio que glorifica a Dios luego de recibir su perdón, también nosotros glorifiquemos y adoremos al Dios de la Eucaristía, Cristo Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Le pedimos a la Santísima Virgen María que nos conceda siempre la gracia, la fuerza de volver una y otra vez al corazón de Jesús para que nos regale la divina misericordia que brota a raudales de su corazón, que tanto ama y tanto quiere a cada uno de nosotros, sus hijos. Que la Santísima Virgen María, una vez más, nos conceda la gracia de interceder por nosotros para que su divino Hijo Jesús nos devuelva la salud del alma y si también es la voluntad de Él, nos devuelva la salud del cuerpo. Amén. Qué hermoso descubrir que así como ese paralítico, también nosotros podemos ser llevados ante Jesús por la fe de otros cuando la nuestra flaquea. Y también nosotros estamos llamados a ser esos amigos que cargan, que sostienen, que interceden. Hoy el Señor nos recuerda algo esencial. Él no ve solo nuestras heridas externas, Él ve el corazón. Y desde ahí, desde lo más profundo, comienza su obra. Perdona, restaura, sana. Pidamos la gracia de confiar en sus tiempos, en su modo de actuar y sobre todo en su amor. Un amor que nunca llega tarde, sino que siempre llega primero, donde más lo necesitamos. Gracias por acompañarme en este espacio. Nos escuchamos en el próximo episodio.